el agua, ¿no? El agua es, ¿no? un fluido muy importante para las industrias, pero este agua requiere ciertos procesos, ¿no? Cierta adecuación en sentido estricto para poder usarla, ¿no? El agua, por ejemplo, para, digamos, para lo que es el teñido de ropa, ¿no? Para el teñido de ropa, el agua previamente se trata, ¿no? Porque hay que, si el agua va a actuar como solvente, este agua debería no tener presencia de sales, ¿no? Porque la presencia de sales en el agua provocaría que el, el proceso de teñido, ¿no? Si trabajo en el sector textil, tendría que tener, habría problemas, ¿no? Habría problemas para que esta tinta se impregne a lo que es el tejido textil, ¿no? Entonces, vean ustedes que es necesario que yo siempre adecue a este agua para un determinado proceso. Entonces, no se usa el agua en forma común, ¿no? En forma rápida, sino que se requiere primero, como les digo, tener una fuente de agua, ¿no? Que puede ser potable, puede ser pozo, puede ser río, ¿no? Y este agua hay que adecuarlo, ¿no? Mediante un tratamiento, ¿no? El tratamiento tiene que ser de acuerdo al tipo de proceso que voy a llevar a cabo, ¿ya? Hay diferentes métodos para el tratamiento de agua, ¿no? Existen, por ejemplo, que les decía, ¿no? Un intercambiador iónico, existe, digamos, filtros, ¿no? Filtros de carbón activado, ¿no? Existen filtros donde se hace ósmosis inversa, ¿no? Todos estos métodos que le estoy mencionando, vamos a ampliarlo, ¿no? Porque son parte de la del sílabus de este curso. Vamos a hacer un capítulo completo sobre tratamiento de agua. Hoy la clase va a ir sobre, va a tratar sobre lo que son cálculos con respecto a lo que es el adecuamiento del agua, pero con respecto a la temperatura, ¿no? A la parte de temperatura, o sea, cómo influye, ¿no? El ingreso de energía a una determinada masa de agua para que se manifieste un cambio de temperatura, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que decíamos, que el agua que vamos a tratar nosotros siempre debe estar de acuerdo al proceso que vamos a utilizar. Y generalmente cuando utilizamos el agua, ya yendo a nuestro tema de hoy, necesitamos adecuarlo en cuanto a la temperatura, ¿no? Generalmente el agua tiene una temperatura del medio ambiente, ¿no? Tiene la misma temperatura. Entonces, pero de repente requerimos agua a cierta temperatura, agua a 60 o a 70 grados centígrados, o de repente requerimos vapor, ¿no? Entonces, como ustedes deben saber, el aumento de temperatura de cierta masa de agua, ¿no? O el cambio de fase, digamos, quiero convertir cierta cantidad de agua líquida en vapor, hace que esto requiere energía, ¿no? Y esta energía generalmente es un factor económico, ¿no? Que hace que tengamos que calcular, ¿no? Para cualquier proceso, el costo es muy importante. Tendríamos que calcular cuánto es el costo de este proceso, ¿no? Digamos, si lo decimos en forma de un problema, ¿no? Le decía, por ejemplo, señor, calcule usted, tengo 500 litros de agua, ¿no? Que inicialmente están a 20 grados Celsius, ¿no? Pero yo no puedo utilizar esos 500 litros de agua a 20 grados Celsius. Lo que quiero es utilizar esos 500 litros de agua, pero que estén a 80 grados Celsius, ¿no? Calcúleme usted, ¿no? Problema para uno, como químico industrial, tiene que calcular cuánto es la cantidad de energía, ¿no? Que voy a emplear, ¿no? O dicho en la manera más ejecutiva, ¿no? Que realmente el ejecutivo o el jefe no sabe sobre lo que es energía, le va a decir, ¿cuánto me va a costar este proceso?
¿cuánto me va a costar calentar estos 500 litros de agua que están a 20 grados hasta, digamos, 80 grados Celsius, ¿no? Entonces, el objetivo de esta clase es justamente capacitarlos a ustedes para que hagan ese tipo de cálculos. ¿Okay? Entonces, el aumentar la temperatura de una masa de agua es lo que se llama la adecuación, ¿no? Adecuación de este servicio auxiliar para un determinado proceso industrial, ¿no? Entonces, también pueden decir, ¿no? Requiero agua, pero el agua que está a 20 grados lo requiero, pero quiero enfriar, ¿no? Quiero enfriarlo hasta a 4 grados Celsius, ¿no? ¿Cuánta energía debo extraer, ¿no? Y cuánto me va a costar, ¿no? A través de lo que es el funcionamiento de aparatos de refrigeración, ¿no? Eso también es el extraer energía o aportar energía genera un cambio, digamos, sensible en la temperatura o también puede originar un cambio de fase, ¿no? Pero esto cuesta, pues, ¿no? Cuesta. O sea, no es gratuito, ¿no? Siempre esto cuesta y hay que tener las herramientas, ¿no? Para poder calcularlo, ¿no? Porque le decía que un proceso, ¿no? Un proceso funciona siempre en cuando económicamente sea viable, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta de que un proceso sea económicamente viable, ¿no? Quiere decir que los productos a la entrada, ¿no? Tienen menos valor que los productos a la salida. ¿Qué quiere decir? Que los productos procesados deben tener un mayor valor que las materias primas ingresadas, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si no, el proceso no funciona, ¿no? A menos que esté subvencionado, ¿no? Entonces, pero un proceso subvencionado ya requiere ciertos arreglos políticos, ¿no? Y eso no es objetivo de nuestra carrera. Nuestra carrera es diseñar, ¿no? Procesos que sean viables, ¿no? Económicamente y funcionalmente. Bien, creo que todos están presentes, no hay nadie se esperando en aula. Entonces, me dicen, el agua es vida. Sí, tienes razón, el agua es vida, ¿no? Porque sin agua estamos fritos, ¿no? Nosotros como seres humanos estamos constituidos por casi el 70% de agua, ¿no? Entonces, todas las propiedades físico-químicas del agua nos van digamos, a afectar, ¿no? Nos va a afectar. ¿Qué tan importante es el agua, jóvenes, para nosotros, ¿no? Bueno, inclusive para la Tierra, ¿no? Vamos a ver que si nosotros analizamos, vamos un poquito más lejos de la Tierra, a Marte, por ejemplo. En el planeta Marte, la parte que está expuesta al Sol, ¿no? Alcanza a temperaturas, pues, elevadas, ¿no? Estamos hablando de 50, 60 grados, ¿no? Celsius, ¿no? Y la parte que está a la sombra, o sea, la parte que no recibe los rayos del sol, está pues a 0 grados, a menos 5 grados Celsius, ¿no? Entonces, imagínense que eso pasara con la Tierra, ¿no? O sea, la parte que se ilumina tendría un calor excesivo, ¿no? Y la parte que no se ilumina tendría que tener una temperatura bastante baja, ¿no? Eso acabaría con la raza humana, ¿no? Porque no podríamos resistirlo, ¿no? Porque el hombre generalmente está diseñado para vivir soportar hasta cierta temperatura, ¿no? Generalmente es menos de 37 o 36 grados Celsius, ¿no? Entonces, lo que se busca cuando la presencia, por ejemplo, de los océanos, ¿no? Cuando hay bastante agua, permite, por ejemplo, neutralizar ese efecto, ¿no? Permite hacer que las temperaturas sean más amigables con el ser humano, ¿no? Es así que cuando la parte iluminada de la Tierra por el Sol, ¿no? Que es la que recibe rayos solares, tiene como promedio pues una temperatura de 30 grados, ¿no? ¿No? Entonces, esa temperatura es soportable por el ser humano, ¿no? O sea, no se va a calentar, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? En cambio, cuando la parte de la Tierra que no está iluminada por el Sol, tampoco se enfría mucho, ¿no? Porque la energía que ha absorbido el agua,
¿no? Hace que de noche esta temperatura, esta energía, ¿no? Esta energía pueda atemperar, ¿no? Pueda neutralizar el frío extremo, ¿no? Pues vean ustedes qué tan importante, ¿no? Si no hubiera océano, no hubiera agua, es prácticamente, podríamos decir que la vida no existiría acá en la Tierra, ¿no? Entonces, esto, mencionábamos justo esto de la temperatura, decíamos, oye, y este concepto es muy importante, justo es el tema que estamos desarrollando hoy día, ¿no? Decía que el agua tiene cierta capacidad de absorber energía, ¿no? Esta capacidad de absorber energía se llama capacidad calorífica, ¿no? Y la capacidad calorífica del agua es alta. ¿Qué significa capacidad calorífica? O calor específico también, ¿no? Quiere decir que el agua tiene una inercia térmica, ¿no? La inercia térmica es muy importante y vamos a verlo por qué, ¿no? Inercia térmica, jóvenes, es el concepto en el cual vamos a graficarlo mediante estas palabras, ¿no? Digamos, usted tiene agua, ¿no? Agua a 95 grados Celsius, ¿no? Lo pone en un vaso, ¿no? Y lo pone en la mesa, ¿no? Y usted va a medir la temperatura de este agua, ¿no? Y va a darse cuenta de que demora en enfriarse, ¿no? Este agua demora en enfriarse, ¿no? Porque ha absorbido energía, ¿no? Y esta absorción de energía para el agua es bastante alta, ¿no? Estamos hablando de 4. No, 4.186 joules, ¿no? Por kilogramo, generalmente. Entonces, esta capacidad calorífica es lo que determina que el agua tenga una gran inercia térmica, o sea, demora en enfriarse y también demora en calentarse porque absorbe bastante energía, ¿no? Eso se manifiesta en la elevación de la temperatura, ¿no? Y no digamos todavía en el cambio de fase, ¿no? En el cambio de fase también absorbe una gran cantidad de energía. Entonces, vamos a ver nosotros, ¿no? Que si lo comparamos, por ejemplo, con la cantidad en masa, digamos, ¿no? Ya si tomamos, por ejemplo, 100 gramos, digamos, tomemos 500 gramos de agua y lo calentamos, ¿no? Y lo ponemos en la mesa y también tomemos también 500 gramos de un bloque de hierro, ¿no? Y lo calentamos también a 100, ¿no? Y vamos a ponerlo ambos en la mesa. Y vamos a ver cuál de ellos se enfría más rápido, ¿no? Como dato, yo les pongo, ¿no? Para que ustedes puedan sacar una conclusión de que la capacidad o el calor específico, ¿no? Del agua es igual hablando en calorías, es igual a una caloría, ¿no? Sobre gramo, ¿no? Una caloría sobre gramo, y la capacidad calorífica del hierro es igual a 0.1 sobre gramo, ¿no? Entonces, vean, ustedes tienen dos valores, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene mayor inercia térmica? ¿El agua o el hierro? ¿No? Si estoy hablando de capacidad calorífica, ¿no? Estoy hablando de que la capacidad calorífica del agua es igual a una caloría sobre gramo, y muy bien, alguien me respondió muy bien, y lo que es el hierro es igual a 0.11, ¿no? Entonces, si redondeamos, tenemos que el agua tiene 10 veces, ¿no? Mayor capacidad calorífica que el hierro, ¿no? Quiere decir que el hierro se va a enfriar 10 veces más rápido que el agua, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y es por eso también, jóvenes, que nosotros utilizamos el agua como fluido para intercambiar energía, ¿no? A través de lo que les había explicado en la clase anterior, en lo que es el uso de las calderas, ¿no? Como fuente, como medio para intercambiar calor con las materias primas o con el proceso, ¿no? El señor me dice yacu, ¿no? El yacu es en quechua, en español, el yacu es agua, ¿no? Entonces,
Entonces vamos a ver que, entonces estamos viendo, joven, entonces una característica importante para nosotros a nivel industrial y que nos afecta directamente es que el agua tiene una alta capacidad calorífica, ¿no? Esta alta capacidad calorífica hace que tenga inercia térmica, ¿no? ¿Qué es la inercia térmica? Es aquella propiedad que, expresándolo en palabras, dice que es que demora en calentarse y demora en enfriarse, ¿no? Quiere decir que absorbe bastante energía, ¿ya? Absorbe bastante energía, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos así gráficamente, para que un bloque, un kilogramo de agua, ¿no? Un kilogramo de agua eleve su temperatura, digamos, de 10 a 11 grados Celsius, necesito, ¿no? 4.186 kilojoules de energía, ¿no? Es una cantidad de energía bastante alta, ¿no? Entonces, ahora, la energía que yo he ingresado, por ejemplo, a ese bloque de agua de 10 a 11, cuando se enfría, también ese es la energía que ese bloque de agua entrega al medio, ¿no? Como intercambio de calor, ¿no? Entonces, ya un parámetro que ustedes pueden ya, y que han aprendido ahora, ¿no? O de repente ya lo sabían muy bien, es que ustedes pueden tener una idea, ¿no? de qué tan inerte térmicamente es una sustancia, es averiguando su capacidad calorífica, ¿no? Entonces, mientras más alta sea su capacidad calorífica, ¿no? Mayor inercia térmica tienen, ¿no? Esa pregunta de examen, jóvenes, ¿ya? Entonces, me preguntan, la señorita Yauricasa me dice, profesor, ¿y qué hay del agua destilada, ¿no? El agua destilada, bueno, es un agua que, como les dije, ¿no? Toda fuente de agua se utiliza de acuerdo al proceso que voy a emplear, donde voy a emplearlo, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos el agua destilada para los laboratorios, ¿no? ¿No? Entonces tendríamos que hacer un proceso previo, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, acá en el instituto tenemos un destilador, ¿no? Un destilador de acero, en el cual el agua ingresa, ¿no? El agua hierve, se hace un proceso de separación, ¿no? La parte de vapor está el agua líquida, el agua pura, ¿no? Y abajo quedan las sales, ¿no? Eso no se evapora. Entonces, esa es un agua purificada mediante un proceso de destilación, ¿no? Me dice que esa capacidad calorífica es del agua, agua pero pura, dice, ¿no? Claro, es así. Pero para efectos prácticos es la misma, es el mismo, ¿ya? No hay diferencia práctica entre lo que es la capacidad calorífica del agua destilada con el agua de caño, ¿ya? O el agua potable. No hay diferencia, jóvenes. ¿Qué más? A ver, continuamos entonces. Si tuvieran alguna pregunta, a ver, muy bien, ¿no? Lo sospeché de un principio, está bien, muy bien. La investigación, jóvenes, como ustedes están llevando un curso de pues, investigación e innovación, ¿no? Entonces, siempre la investigación parte de una sospecha, parte de una idea, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan ese razonamiento. Okay. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del agua? ¿No? El agua. Entonces, estamos hablando a nivel genérico, ¿no? O sea, si hablo, generalmente el agua el agua es una solución, por si acaso, ¿no? A excepción del agua destilada, ¿no? Que es agua pura, ¿no? El agua es una solución. Para nosotros, industrialmente, el agua es una solución, ¿ya? Salvo que yo diga agua destilada, estamos ya, va a cambiar un poco lo que es las propiedades, pero estamos hablando de agua como solución. Entonces, ustedes deben saber, por ejemplo, que tengo un agua como solución al agua potable, agua de río, agua de pozo, agua de napa freática. Este agua, digamos, conduce la corriente eléctrica, ¿no? Porque tiene sales tiene iones en disolución, ¿no? Pero si yo voy a hacer el agua destilada, voy a hacerle que pase la corriente, no va a pasar nada, porque eso no tiene iones en solución, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿no? Y amparándome en el concepto que había mencionado antiguamente de que el agua es un factor biológico importante para el ser humano, ¿no? ¿Qué nos conviene tomar? El agua
con solución de sales o nos conviene tomar agua destilada. O sea, ¿qué tomarían ustedes si tuvieran un vaso ahí de agua destilada y el agua, digamos, común, ¿no? El agua con sal, ¿no? El agua común y corriente. ¿Qué tomarían ustedes? El agua común. El agua común. Claro, El agua el agua común. común, ¿no? Claro, porque si usted toma el agua destilada, se muere, pues, ¿no? Se muere, ¿no? El agua destilada, si bien es pura, ¿no? Pero no tiene sales, pues, ¿no? Si no tiene sales, ¿cómo repongo las sales que estoy expulsando en el sudor, ¿no? Realmente el hombre cuando se pone a hacer algún mecanismo digamos, de trabajo, ¿no? Sale el sudor, ¿no? Y ese sudor realmente arrastra sales, ¿no? Entonces, el agua tiene que ser de ese tipo porque generalmente nosotros somos seres que trabajamos, en las cuales la electricidad es un factor muy importante, ¿no? Porque las cargas eléctricas generalmente en lo que son impulsos nerviosos son eléctricos, ¿no? Y eso tiene que ser a través de un medio como es el agua con sales, ¿no? Los electrolitos que se llaman, ¿no? Entonces, no es, no es recomendable tomar agua destilada, ¿no? El agua destilada es, inclusive puede catalogarse como un veneno, ¿no? Porque este agua lo que va a hacer es extraerlo a las sales del cuerpo humano y los va a sacar del cuerpo humano, ¿no? Y eso no es conveniente, ¿no? Realmente si ustedes han vivido lo que es la epidemia de cólera, aunque no creo que hace tiempo, mucho tiempo acá en el Perú, hubo una epidemia de cólera, ¿no? Y esa epidemia de cólera hacía pues que la gente se deshidrate, ¿no? Porque, o sea, comenzaba el cuerpo a expulsar el agua con sales, ¿no? Entonces, cuando ya el cuerpo ya no tenía sales, ¿no? Prácticamente moría, ¿no? Porque ningún proceso celular, ningún proceso biológico se podía llevar a cabo porque no había sales. Entonces, vean la importancia de las sales, ¿no? De las sales disueltas en solución acuosa, ¿no? Ahora me dirán, profesor, pero el agua que tomamos en botella dice que es agua pura, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Es más falso que promesa de campaña, ¿no? Porque ese agua no es pura, jóvenes, ¿ya? Ese agua no es pura, ¿no? Ese agua, el agua, digamos, el agua de mesa, definamos qué es agua de mesa. El agua de mesa es, bueno, les cuento una anécdota, ¿no? Yo como ingeniero, me llamaron una vez a una planta de agua. ¿Cuál es decía, ¿cuál es el proceso que ustedes manejan? No, hacemos agua para tomar, agua de mesa. Entonces fui a la empresa y ingreso a la empresa y había pues acá en el patio había una plantita pequeña, ¿no? Que medía creo que 3 metros por 4, ¿no? O hasta menos, 3 por 3 podría ser, en el cual había una estancia de tuberías y bombas ¿no? Y toda eh, esa imagen, ¿no? De lo que es una planta pequeña, ¿no? Y al frente había un edificio bueno, este era el patio, y al frente había un edificio de 8 pisos, ¿no? Un grandazo. Y me dice, vamos a la planta, me dice, ¿no? Entonces me estaba llevando, oye, ¿no será esta la planta? No, eso sí, pues la planta, pero todos los negocios se llevan a cabo allá, me dice, ¿no? Porque al final, para yo comercializar mi agua, el agua de mesa, realmente todo se hace a nivel de lo que es administración, lo que es el mercadeo, la marca, la propaganda y todo, ¿no? Y la empresa es pequeñísima, ¿no? Son filtros pequeños ahí que prácticamente están dos empleados ahí atendiendo toda la planta de agua, pero en la parte administrativa, la parte de mercadeo, la parte de soporte comercial, están pues, había como trabajando como 40 personas. Entonces vean ustedes qué simple es hacer agua, ¿no? Qué simple es, ¿no? Entonces, si usted quiere el agua de mesa, ¿qué es el agua de mesa? El agua de mesa simplemente es agua de caño, ¿no? El agua de caño, ¿no? Que pasa por un proceso de filtración, ¿no? Un proceso de filtración generalmente que es de ósmosis inversa, ¿no? Y también pasa a través de lo que es
filtros, ¿no?, de carbón activado. ¿Qué es lo que hace esto, no? Realmente lo que se busca es eliminar algunas algunas moléculas que son, digamos, que no se han podido eliminar en el sistema de potabilización. Digamos, puede ser cianuro, ¿no? Puede ser restos de grasa, ¿no? Puede ser, digamos, digamos, partículas pequeñas, ¿no?, que han pasado en, ¿no?, digamos, restos de hierro, polvo, arena, ¿no? Entonces, mediante un filtrado, ¿no?, un filtrado que se hace en esta planta de tratamiento, ¿no?, la cual ustedes pueden tener acceso. Ahora ya hay plantas de ósmosis inversa que le valen, digamos, 1.500 soles pequeños, ¿no?, que puede ya darle a usted un agua que es de la misma calidad que un agua de mesa, ¿no? Entonces, este agua de caño, ¿no?, pasa a través de filtros, ¿no? Al final pasa a través de un filtro de ósmosis inversa, que es como digamos, como un papel filtro en el cual yo filtro el agua, ¿no? Pero como este filtro es tan pequeñísimo, el agua no va a pasar, es como un plástico, ¿no? Entonces, para que pase, le agrego presión, ¿no? Presión a través de una bomba, energía, entonces hago que este agua filtre a la fuerza, ¿no? Entonces, ese agua, una vez que ya tengo, ese agua es generalmente casi pura, ¿no? O sea, no tiene sales, jóvenes, no tiene sales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Lo que se hace es que este agua se le agregan las sales, ¿no? O sea, se le da sales para que puedan ser asimilables por el cuerpo humano, ¿no? Porque si yo le doy a este agua filtrada, que es pura, que no tiene sales, ¿no? Lo que le va a hacer a la persona es que le va a originar una diarrea, ¿no? Le va a originar una diarrea porque no va a pasar, pues, ¿no? Se le va a quedar en el estómago y como no tiene sales, el cuerpo no lo asimila, ¿no? Más bien va a extraer sales del cuerpo. Bueno, entonces, las sales se agregan las sales, ¿no? Al final se agregan las sales para que pueda ser asimilar. Entonces, eso de agua pura no existe, pues, ¿no? No es agua pura, ¿no? Es simple propaganda, ¿no? El agua en solución que estamos hablando, ¿no?, es un excelente conductor de la electricidad y del calor, ¿no? Excelente, ¿no? Porque conduce la electricidad y cuando hemos visto el calor tiene alta inercia térmica, absorbe bastante energía, ¿no? Bueno, acá me dicen y agua de manantial. El agua de manantial, pues estamos hablando de que hay diversos orígenes de agua, ¿no? Puede ser el río, puede ser el manantial, que es una expresión del agua de la napa freática, o el agua subterránea, ¿no? Un manantial en realidad es una salida de agua subterránea, ¿no? Porque ese agua tiene que salir, ¿no? Entonces, esa misma agua también no es que esté pura, ¿no? A veces tenemos problemas, por ejemplo, en la sierra, ¿no?, en que el agua está contaminada, ¿no? Realmente en la sierra, en la parte sur, ¿no?, de la sierra, tenemos agua que está contaminada con cierto elemento, ¿no? Y hay que ver, pues, no todo lo natural, jóvenes, es bueno, ¿no? No todo lo natural es bueno. Hay agua que está contaminada y es completamente natural, ¿no? El hombre no ha participado en eso, ¿no? Quiere decir que hay sales, ¿no?, que se disuelven en el agua subterránea y salen hacia afuera y la gente lo toma, pues, ¿no? Lo toma, ¿no? Y me dicen que el agua dura, ¿no? El agua dura, pues, es el agua de caño, ¿no? El agua dura, toda agua dura es aquella agua que tenga sales, ¿ya? El agua dura. También se llama agua dura, agua blanda, ¿no? Realmente ese lenguaje de agua dura y agua blanda se utiliza bastante en lo que es el léxico de los técnicos que trabajan en tratamiento de agua, ¿no? Realmente en el caldero, ¿no? Caldero, por ejemplo, no se puede utilizar agua dura porque el agua dura tiene sales, ¿no? Entonces es un veneno para el caldero. Ahora, si usted no le hace caso, puede seguir utilizando, ¿no? Puede seguir utilizando y al final va a ver que el caldero va a explotar, ¿no? Pues se va a obstruir las tuberías, ¿no? Entonces va a tener que de repente soportar un accidente o también comprarse otro caldero, ¿no? Que en este caso
un caldero, el más barato creo que está eso, $5.000, y el más caro que llega hasta $30.000, ¿no? Son máquinas que requieren que cierto cuidado, y este cuidado es justamente el pretratamiento, el tratamiento del agua, o el ablandamiento, que también se llama, de este agua, ¿no? Generalmente se utiliza lo que es el intercambiador iónico en ese aspecto. Vamos a ver, los jóvenes, como digo, en forma más amplia. No es el objetivo de hoy, ¿no? Hoy día no vamos a ver esa parte, ya vamos a ver solamente la adecuación térmica, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? ¿Cuánto dinero me cuesta un proceso de adecuación térmica de determinado proceso, ¿no? O también lo que es el costo de un cambio de fase, ¿no? ¿Cuánto me cuesta, digamos, disolver estos 5 kilogramos de hielo y convertirlo en agua líquida a 20 grados, ¿no? Es una pregunta que tienen que ustedes resolverlo con los conocimientos que han adquirido hoy día, ¿ya? Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? Estoy leyendo el chat. Pueden poner su pregunta en el chat, ¿no? Pónganlo ahí, no tengan miedo, o si no, a través del micrófono, que nosotros estamos acá justamente para poder desarrollar, ¿no? Cualquier tipo de duda que ustedes tengan, ¿no? Y además, generalmente las preguntas va dirigiendo al profesor hacia que alguna duda que tuvieran, ¿no? Y de repente fortalecer una idea en ese aspecto. Ok, entonces, nosotros como químicos industriales tenemos, manejamos, ¿no? Y expresamos o identificamos cualquier sustancia viendo sus propiedades físico-químicas, ¿no? Nos gusta, ¿no? O sea, como químicos industriales, dice, ¿cuáles son las propiedades físico-químicas de esa sustancia, ¿no? Y le preguntamos, ¿cuál es la densidad, ¿no? ¿No? ¿Cuál es su capacidad calorífica, ¿no? ¿Cuál es su temperatura de ebullición, ¿no? ¿A qué temperatura se congela, ¿no? Entonces, todos son propiedades físico-químicas que nos gusta coleccionar a nosotros, ¿no? Entonces, para conocer nosotros un elemento químico, o una sustancia química, o un compuesto químico, realmente requerimos a la averiguación de sus propiedades físico-químicas, ¿no? Entonces, eso es lo que de frente vamos ahí, ¿no? Digamos, ácido sulfúrico, a ver, vamos a ver el ácido sulfúrico, ¿cuál es su densidad, ¿no? ¿Cuál es su temperatura de ebullición, su temperatura de congelamiento, ¿no? Su tensión superficial, ¿no? ¿no? Y todo eso nos emociona, ¿no? Nos emociona, porque en realidad una vez que describimos las propiedades ya lo conocemos mejor, ¿no? Conocemos mejor. Bueno, esto ya lo hemos comentado, las funciones del agua, ¿no? A nivel biológico es algo vital, ¿no? Algo vital, ¿no? Es tan importante, jóvenes, que en el futuro las guerras no van a ser por recursos, por materia prima, sino va a ser por agua, ¿no? Felizmente Perú creo que es el 8º país con más agua en el mundo, ¿no? Pero generalmente todo el agua que tenemos, el 97% está en lo que es el Amazonas, ¿no? Ahí tenemos un montón de agua, ¿no? Y en el Amazonas en la parte selvática vive el 30% de la población de Perú, ¿no? Y para el lado del Pacífico, o sea, la costa donde estamos nosotros, ¿no? Solamente hay el 2% del agua, ¿no? Vean ustedes ¿no? Y vivimos acá en la costa, vivimos el 65%, el 65% de la población, ¿no? O sea, realmente toda la población, la mayoría de la población peruana vive en la costa, ¿no? Y tiene solamente el 2% del agua potable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones, no? La solución de repente sería derivar, ¿no? Derivar los ríos que van a la cuenca del Amazonas hacia lo que es la cuenca del Pacífico, ¿no? Como se está haciendo, ¿no? El proyecto Moche, en el norte, ¿no? El proyecto acá por Moquegua también se está haciendo, ¿no? Eso, generalmente se hace eso, ¿no? Derivar, ¿no? Lo que es aguas que van hacia el Amazonas, hacia la selva, o hacia lo que es el lago Titicaca, hacia la costa, ¿no? Porque la costa tiene mayor cantidad de población, pero no tiene agua, ¿no? Ese es un problema que tenemos que resolver, ¿no? En el futuro, porque si no vamos a estar perdidos, ¿no? La población aumenta, ¿no? Una vez que mantienen la población, generalmente se eleva su sistema su calidad de vida, y esta calidad de vida generalmente está relacionada con el uso del agua,
¿no? El agua es, en ese aspecto, muy importante porque el uso del agua permite elevar la calidad de vida, ¿no? Si yo tengo agua, por ejemplo, generalmente las enfermedades nos atacan menos, ¿no? Porque hay mayor higiene, ¿no? Y si no lo tengo, y el agua, generalmente el agua que toma el hombre ya cuando está tratado es potable, ¿no? Entonces, si no lo es, generalmente vamos a lo que es un manantial, vamos a un río, ¿no? Y ese río generalmente puede estar contaminado, ¿no? A ver, alguien me pregunta acá, dice, el agua de manantial, ¿cómo se puede reducir su supuesto riesgo? ¿No? Entonces, todo parte, jóvenes, por lo que es el análisis, ¿no? O sea, una vez que yo tenga una muestra de agua, lo que tengo que hacer es el análisis químico, ¿no? El análisis físico-químico, ¿no? Físico lo puedo hacer, no puedo sacar el pH, puedo sacar la tensión superficial, puedo sacar la viscosidad, pero lo que son el análisis de tipo cualitativo o cuantitativo, tengo que hacerlo en un laboratorio, ¿no? Entonces, en forma casera, dice, ¿no? Bueno, si usted quiere hacer un tratamiento de forma casera, yo le recomiendo, digamos, hacerlo mediante lo que es un filtro, ¿no? Puede hacer filtros de arena, ¿no? Pero generalmente lo que es la eliminación de cierto elemento requiere un tratamiento físico-químico, ¿no? Entonces, un tratamiento físico-químico muy interesante es lo que les menciono, un equipo de ósmosis inversa, ¿no? Usted ponga un equipo de ósmosis inversa, que, como les digo, es una pequeña planta de tratamiento de agua, ¿no? Que no le cuesta más de 1.200 o 1.300 y puede tener ya una pequeña planta de agua para tomar, ¿no? Agua purificada. Entonces, hay formas caseras, ¿no? He visto algunos proyectos, ¿no? De tratamiento de agua, realmente pero no funcionan a nivel químico, ¿no? No funcionan como eliminación. Si tu fuente de agua tiene fósforo, pues no va a funcionar, ¿no? Lo que funciona es, en realidad, si el método casero, ¿no? Es generalmente el filtro por arena, y en cuanto a los elementos que están en suspensión, generalmente agregan, creo que he visto utilizar lo que es el gel, ¿no? El gel eh, de unas plantas, ¿no? De geles de algunas plantas, ¿no? Que se agregan ahí y eso permite que las partículas en suspensión floculen, ¿no? Se unan en un solo bloque y caigan, ¿no? Pues precipitan lo que es las sustancias que no han precipitado por sedimentación, ¿no? Hay un curso que ustedes van a llevar, que es el curso de tratamiento de efluentes, ¿no? En el cual se les va a dar la teoría y los elementos para poder hacer un tratamiento de agua, ¿no? Para responder su pregunta del señor Bautista. Ok, entonces, esto es el concepto de agua potable que tenemos acá, ¿no? Es el agua que que ha pasado por cierto tratamiento, ¿no? Ese agua generalmente es agua para consumo humano, ¿no? Que tiene algunos valores, digamos, de pH, concentración de minerales, ¿no? Sales y otros microorganismos, ¿no? Esto, ustedes pueden ver el tratamiento de agua que se le hace a nivel de río, ¿no? Acá en lo que es la planta de tratamiento de Sedapal, ¿no? Ellos tienen ciertos controles que aplican a este agua, ¿no? Estos parámetros son parámetros recomendados a nivel internacional, ¿no? La Organización Mundial de Salud, que nos dice cuánto de pH debe tener el agua potable, qué concentración de minerales, cuáles son los que deben estar, ¿no? Y para poder ser asimilables y sean inocuos, ¿no? Para lo que es el consumo. Bueno, entonces decíamos que nosotros tenemos la costumbre, ¿no? De identificar, ¿no? A cualquier producto o a cualquier elemento, cualquier sustancia, con las propiedades físicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propiedades físicas del agua, ¿no? ¿Cuál es su DNI, ¿no?
el agua, ¿no? Tiene como estado físico, tiene los tres, tiene sólido, cuando está como hielo, líquido, cuando está en forma acuosa, ¿no? Y gaseoso, cuando está en forma de vapor, ¿ya? ¿De qué depende que esté sólido, líquido, gaseoso? Depende realmente de las condiciones, ¿no? Ambientales, ¿no? Depende tanto de la presión como de la temperatura, ¿no? El color del agua es incoloro, ¿no? Aunque otros dicen que el agua es azul, ¿no? Generalmente lo va a ver, otros dicen no, es verde, ¿no? Pero depende de cuando es verde, tiene sólidos, ¿no? Generalmente de tipo vegetal, suspendidos, ¿no? Y eso generalmente le da ese color verde, ¿no? Cuando es azul, generalmente es el agua más pura, ¿no? Ese agua generalmente refleja ese color, ¿no? El espectro, ¿no? de la luz, ¿no? Tiene 7 colores y el agua refleja el color azul. El sabor es insípido, no tiene sabor, no tiene olor, ¿no? Si tiene olor está contaminado. La densidad, ¿no? Es 1 gramo por centímetro cúbico. Quiere decir que 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo, ¿no? O también podemos decir que es 1 kilogramo sobre litro. Quiere decir que 1 litro de agua pesa, ¿no? 1 kilogramo, ¿no? Esto realmente relacionado a 4 grados Celsius, ¿no? Entonces, pero para niveles de cálculo, generalmente nosotros hacemos que la densidad del agua sea 1 kilogramo sobre litro, ¿no? A cualquier temperatura hasta, digamos, de 0 a 100 grados, ¿no? Si queremos ser exactos, sí, pero nosotros jóvenes somos técnicos, y tenemos algunas medidas prácticas, ¿no? Entonces, si usted va a medir y va a ser, digamos, en este caso va a ser exquisito, ¿no? Dice, no, pero la densidad, digamos, del agua a 4 grados es 1, pero digamos, ahorita estoy a 20, ya la densidad del agua no es 1, ¿no? Sino es 1.0002, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pero ese 0.002 para efectos prácticos no nos sirve para nada. No nos sirve para nada, ¿no? Entonces nosotros, para efectos prácticos, nuestra densidad es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1 kilogramo sobre, 1 kilogramo sobre litro, ¿ya? Okay. El punto de congelación del agua es en grados, ¿no? ¿Qué significa congelación? Significa que el agua va a estar en estado sólido, o sea, pasa del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? El punto de ebullición es 100 grados Celsius, ¿no? Quiere decir que mi agua va a cambiar de fase, ¿no? Se va a convertir en vapor a 100 grados Celsius, ¿ya? Acá vamos en la parte más complicada. ¿Qué es el calor específico? Hemos dicho que es un parámetro que nos dice, ¿no? Qué cantidad de lo que es de energía va a absorber, ¿no? Para hacer un cambio de tipo visible en lo que es la temperatura, ¿no? Entonces, acá tenemos que el calor específico del agua, ¿no? En estado líquido, ¿no? Es diferente a jóvenes, eso aquí. El calor específico para el agua líquida es diferente que el calor específico para el hielo, y es diferente para el calor específico del vapor, ¿no? ¿Qué significa calor específico? Quiere decir que es la cantidad de energía que debo agregarle, ¿no? A 1 gramo de agua para hacer que este gramo de agua cambie su temperatura en 1 grado Celsius, ¿ya? En 1 grado Celsius. Eso vamos a ampliarlo. Tenemos que ver ese aspecto. Entonces, eso para el agua, digamos, y expresado eso en joules, ¿no? Quiere decir que yo debo agregarle, ¿no? 4.186 joules, ¿no? A cada gramo de agua para que este gramo de agua cambie a 1 grado Celsius, ¿no? Entonces, acá tengo, por ejemplo, voy a tener... vamos a ver este aspecto. Esto es muy importante, jóvenes.
Supongamos que yo tengo inicialmente un vaso con agua, ¿no? Cuya temperatura es igual a 10 grados Celsius, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo que es a otra etapa en la que tengo el mismo vaso de agua, la misma cantidad de agua, pero ya la temperatura ya no va a ser 10 grados centígrados, sino va a ser 11 grados centígrados, ¿no? O Celsius, ¿ya? Entonces, para que ocurra este fenómeno, ha debido haber calentamiento, ¿no? Y si ha habido calentamiento, ha debido haber un cambio de energía, ¿no? Este cambio de energía se llama Q, ¿no? Q es el cambio de energía, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé qué cantidad de energía debo agregar, ¿no? Para que esta misma masa de agua pase de 10 grados hasta 11 grados. Entonces, como ustedes ven, la diferencia es 1, ¿no? 1 grado Celsius. Entonces, ¿qué nos dice el calor específico del agua, ¿no? Este calor, ¿qué significa? Nos dice que, mira, para que ocurra, ¿no? Dice, es una caloría sobre gramo sobre grado Celsius. Nos dice que para que yo, ¿no? Cambie, ¿no? La temperatura de 1 gramo, supongamos que sea 1 gramo, ¿no? 1 gramo de agua. 1 gramo de agua. Entonces, para que yo logre que 1 gramo de agua pase de 10 grados Celsius hasta 11 grados Celsius, que es la diferencia de 1, que es 1 grado centígrado, voy a tener que agregarle una cantidad determinada de energía, que en este caso es una caloría, ¿no? Entonces acá digo, entonces como el calor específico es igual a 1, entonces digo, acá significa que es una caloría, ¿no? Entonces debo agregarle una caloría a 1 gramo de agua, ¿no? Para que ésta eleve su temperatura de 10 hasta 11 grados Celsius, ¿no? Entonces ese es el calor específico del agua, ¿no? Pero si yo tuviera, por ejemplo, el calor específico del hierro, ¿no? Del hierro, es diferente, ¿no? El hierro es 0.11 calorías sobre gramo cuadrado. O sea, quiere decir que yo si tengo hierro, ¿no? Hierro sólido, solamente debo agregarle 0.11 calorías para que 1 gramo de hierro pase de 10 a 11 grados Celsius. No quiere decir que debo agregarle menor energía al hierro, ¿no? Y debo agregarle mayor energía al calor, ¿no? Esto es con respecto, acá les hablo con respecto al agua líquida, ¿no? El agua líquida. Pero si yo tuviera acá ya no utilizaría agua, sino utilizaría hielo, ¿no? Porque el hielo también, cuando digo hielo, generalmente a veces algunos tienen la idea equivocada, ¿no? De que el hielo siempre está a 0 grados Celsius. Y no es así, ¿no? Porque si yo me voy a Rusia, me voy a Siberia, ¿no? Se va de paseo usted a Siberia, ve y el termómetro está pues a menos 20 grados Celsius, ¿no? O sea, hay hielo que está a menos 20 grados Celsius, jóvenes, ¿no? Ese es un hielo súper enfriado, ¿no? Súper enfriado. Entonces, el hielo no está a 0 grados. Claro que el cambio de fase ocurre a 0 grados, ¿cierto? Pero no quiere decir que todo el hielo esté a 0 grados, ¿no? Hay hielo que está a menos 20 grados, hay hielo que está a menos 60 grados, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá, ya te mando como ejemplo el hielo, ¿no? Tengo acá un bloque de hielo, ¿no? Bloque de hielo, digamos, 1 gramo de hielo, ¿no? Y este gramo de hielo le pongo la temperatura y me dice, la temperatura de este hielo es igual a ¿qué ha pasado acá con el lápiz? Bueno, no sé qué pasa con el lápiz. Entonces, tengo un gramo de hielo, ¿no? Y este gramo de hielo, digamos, está digamos, a menos 10 grados Celsius, ¿no? Y lo que quiero es calentar este hielo, ¿no? En forma, acá tengo un gramo de hielo, el mismo gramo de hielo, pero esta temperatura de este hielo ya no es menos 10, sino es menos 9, ¿no? Quiere decir que se ha calentado 1 gramo, ¿no? Se ha calentado 1 gramo.
Entonces, ¿cuánta energía debo agregar acá? ¿No? ¿Cuánta energía debo invertir para calentar un gramo de hielo, ¿no? Que está a menos 10 grados, hasta tener un gramo de hielo, ¿no? Pero ya a menos 9 grados Celsius, ¿no? Entonces, ustedes ya deben saber lo que es el- la parte negativa, ¿no? Entonces, siempre que menos 9 grados es mayor que menos 10 grados, ¿no? Estoy calentándolo, ¿no? ¿Cuánta energía debo utilizar? Acá está, ¿no? Acá está. Acá dice que es 2090 joules, ¿no? Para calentar un kilogramo de hielo en 1 grado Celsius, ¿ya? Bueno, acá vamos a poner un kilogramo para que estar atento a lo que es esto, ¿no? Acá tengo un kilogramo de hielo a menos 10 grados Celsius, acá tengo un kilogramo de hielo a menos 9 grados Celsius. ¿Cuánta energía debo utilizar para poder hacer este proceso? ¿No? Y eso está acá en el calor específico del hielo. Nos dice que debemos ingresar al sistema 2090 joules, ¿ya? Para hacer este proceso. Y lo mismo, ¿no? Si tuviera, por ejemplo, acá vapor, ¿no? Es diferente, ¿no? Tuviera un elemento vapor acá, de un globo de vapor, ¿no? Y este vapor, digamos, está, digamos, a 110 grados, ¿no? Celsius, y acá tengo a 111 grados Celsius, ¿no? Puede ser cualquier temperatura, yo lo estoy poniendo 1 grado para poder hacer compatible con mis datos, ¿no? Entonces, acá debo agregar la energía, sí, ¿no? O sea, estoy calentando este vapor de agua, ¿no? Digamos que sea 1 kilogramo de agua, 1 kilogramo de vapor, 1 kilogramo de vapor, ¿no? Lo estoy calentando de 110 hasta 111 grados. ¿Cuánta energía debo agregar acá? Voy a mi calor específico del líquido. El vapor dice que es 2010. 2010 joules, ¿no? 2010 joules, ¿ya? Vean ustedes entonces para qué nos sirve lo que es el calor específico, ¿no? Entonces, esto vamos a verlo ya vamos a calcularlo más, de forma más perfecta utilizando nuestra ecuación, ¿no? Nuestra ecuación del calor o energía, ¿no? Esta ecuación de calor o energía nos va a servir para todos, jóvenes, ¿ya? Entonces, esto se llama ecuación fundamental del calor. Ecuación fundamental del calor. ¿Cuál es la ecuación fundamental del calor? Acá está, ¿no? Esta es. Esta fórmula, creo que ya ustedes lo han manejado de repente en el colegio, ¿no? Pero quiero que ustedes lo recuerden, ¿no? Entonces, Q va a ser la cantidad de energía, ¿no? M es masa, generalmente expresada en kilogramos, si vamos a utilizar el sistema internacional, el CIF. En el sistema internacional, la masa se expresa en kilogramos, ¿no? Y el volumen en metros cúbicos, ¿no? Y la energía se expresa en kilojoules, ¿ya? En kilojoules. O en joules también. Entonces, acá tenemos, ¿no? La ecuación fundamental del calor dice que multiplicando la masa por el calor específico, que sabemos cuál es, por delta T, que bien delta T viene a ser en este caso la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Este es el delta T, ¿no? La energía está en joules, ¿no? El calor específico va a estar en joules sobre kilogramos por grado Celsius, ¿no? Y el delta T va a estar generalmente dado pues en grados Celsius o grados Kelvin, ¿no? En este caso más aplicación tenemos como lo que es grados Celsius. Entonces el problema sería este, ¿no? Sería así, ¿no? Este problema que nos van a plantear. Nos dice, señor, yo tengo 100 kilogramos de agua, ¿no? Que inicialmente están a 45 grados Celsius, ¿no? Yo requiero que este agua que está inicialmente a 45 se caliente hasta 90 grados Celsius, que está acá, ¿no? Quiero saber cuánta energía voy a invertir, ¿no? ¿Cuánta energía voy a invertir? ¿No? Entonces eso es fácil, pero tengo mi fórmula que es U es igual a masa por calor específico por delta de T, ¿no? Voy a reemplazar, ¿no? ¿Cuánta es mi masa? La masa es 100 kilogramos, ¿no? Pongo acá, 100 kilogramos. ¿Cuánto es mi calor específico del agua? ¿No? Acá tengo 4.186 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado, ¿no? Realmente esto está abajo, ¿no? Esta línea quiere decir que está abajo, ¿no? Por delta de T,
delta T, ¿qué es? Temperatura final, o sea, T sub 2 menos T sub 1, ¿no? O sea, 90 menos 45. ¿No? Ya está. Agarro mi calculadora, ¿no? Entonces me digo acá, es kilogramo con kilogramo se va, ¿no? Grados Celsius se va con grados Celsius y me queda kilojoules, ¿no? Entonces me dice que es, Q es igual a 18.837 kilojoules, ¿no? Pero esta respuesta hay que interpretarla, ¿no? Hay que interpretarla. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ver qué significa. Me van a responder personas que vemos ahí. Acá tengo muchos personas, miren, se supone que todos están presentes, ¿no? Y si alguien lo menciono y no me responde, realmente no está, entonces le pongo falta, pues, ¿no? Claro, es lo legal, ¿no? Entonces vamos a ver. A ver, está el señor Carlos Araón Vilca Gómez. Le pongo falta. No está, ¿no? El señor me ha puesto, creo que en automático y se ha ido a tomar, a almorzar. No está. Entonces, el señor Carlos Araón, no sé si ustedes ahí lo ven o están en contacto con él, dígale que le voy a poner falta en la clase del día 23. Profesor, ¿Sí? levantó la mano. Ah, levantó la mano. Ya, entonces que me conteste ahí por chat, ¿no? Le voy a hacer la pregunta. Bien, señor Carlos Araón Vilca Gómez, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué significa estos 18.837 kilojoules? En términos del problema que estamos planteando. A ver, estoy esperando la respuesta. El señor me estuvo preguntando en antes, ¿no? Sobre el agua, agua manantial, ¿no? ¿Tiene usted la respuesta, señor? Carlos Araón. No, no se preocupe, joven, simplemente le llamo la atención, pero vamos a hacer así, ¿no? Vamos a siempre preguntar y ojalá pues que me entiendan, que me atiendan, que me entiendan también. ¿Ya? A ver, vamos a pasar a la señorita Talía Albornoz Chávez, ¿está? Sí, profesor. Muy buenos días, señorita. ¿Me podría responder la pregunta que he formulado? ¿No? ¿Qué significa que Q sea 18.837 kilojoules? Que 100 kilogramos de energía contiene 18.837 kilojoules. No, usted me mencionó algo inexacto, me dice 100 kilogramos de energía. No, no son 100 kilogramos de energía, son 100 kilogramos de agua. ¿No? Vea bien, vamos a ver otra pregunta. La misma pregunta, pero para la señorita Liliana Yauricaz, ¿no? A ver, señorita, sorpréndame con su respuesta. Sí, exacto. Con respecto a lo que dice, que vale 18.337, Sí. sería la cantidad de energía que necesita para que el agua se transforme, bueno, que pase de 45 grados Celsius a 90 grados Celsius. Muy bien, señorita, muy bien. La felicito y me felicito también porque usted ha logrado entender el concepto que estamos tratando de explicar. Muy bien, la felicito. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Estos 18.837 kilojoules son la energía que debo agregar al sistema para que hacer que esos 100 kilogramos de agua pasen de 45 grados Celsius a 90 grados Celsius, ¿ya? Así es la respuesta. Muy bien, muy bien. Okay, entonces, continuamos, jóvenes, continuamos con nuestra clase. Entonces, vamos a hacer otro pequeño problemita acá, ¿no? Otro problemita. A ver, si ustedes lo pueden hacer, muy bien, sería muy bien, bueno. Dice, ¿cuánto costaría en soles, ¿no? El calentar 50 kilogramos de agua desde 20 grados Celsius hasta 85.6 Celsius, ¿no? Entonces, cada kilojoule cuesta 0,00026 soles, ¿no? Entonces, acá vemos lo mismo, ¿no? Planteamos nuestro problema. ¿Cuál sería el problemita? Vamos a ver. Acá, ¿no? Tenemos, inicialmente, ¿qué tenemos? Tenemos, hacemos nuestro vasito, ¿no? A mí me sale muy bien el vasito. Tengo acá a 50 kilogramos de agua, ¿no? Que inicialmente, ¿cuántos están? Están 20 grados Celsius, ¿no? Y va a pasar a otra etapa en las cuales estos mismos 50 kilogramos de agua
Menos 50 kilogramos. Y ya no están a 20 grados, sino están a 85.6 grados, ¿no? 85.6. Listo. Entonces acá debe haber implicado un cambio energético, ¿no? ¿Cuánta energía he empleado para hacer todo esto? Entonces hago mi ecuación general de calor, ¿no? Que me dice que Q es igual a masa por calor específico del agua por delta de T, ¿no? ¿Cuál es mi delta de T? Tengo acá, ¿no? El calor específico es 4.186 kilojoules por kilogramo grado centígrado, ¿no? Está acá. Teórico. Masa, 50 kilogramos. El delta de T, temperatura final menos temperatura inicial, 85.6 menos 20 grados, 65.6, ¿sale? ¿No? Esto lo incluyo en mi fórmula, la fórmula de ecuación universal de calor. Y me sale que Q es igual a 50 por 4.186 por 65.6, ¿no? Acá vemos que kilogramo, ¿no? Con kilogramo se va, ¿no? Grados Celsius se va con grados Celsius y me da en kilojoules, ¿no? Entonces, multiplicando me sale, acá está. Me sale esto. Me sale 13.730 kilojoules, ¿no? 13.730 kilojoules, ¿no? Y me dice que cada kilojoules vale 0.0026 soles. Entonces hago mi transformación, ¿no? Quiero convertir estos kilojoules en energía, ¿no? Entonces este kilojoule va abajo, ¿no? Pongo kilojoules, kilojoules se va y me sale en soles, ¿no? En soles, nuevos soles. Esta multiplicación me sale 3.57 soles, ¿ok? Muy bien, ya tengo mi respuesta, ¿no? Generalmente eso es lo que nos pregunta el jefe, ¿no? O el gerente. Dice, ¿cuánto me va a costar este proceso, joven? Me dice, ¿no? Y usted que ha estudiado en el Instituto Manuel Sedona y Corrales, sabe responder eso. Muy bien, hago el cálculo y me sale, sí. 3.57 soles, ¿no? ¿Y qué debo responderle? ¿No? Y me va a responder la señorita Sheila Rosario, ¿está? Sheila Rosario, le pongo falta. Ah, está ahí. Muy bien, señorita. Conteste mediante el chat, ¿no? ¿Qué significa 3.57 soles? A ver, o tiene micrófono, mucho mejor sería, pero si no lo tiene, lo puede hacer mediante el chat. ¿Qué significa 3.57 soles? ¿No? En términos de lo que es el problema que estamos planteando. Muy bien, me dijo presente, pero no, está pensando, ¿no? Mientras va pensando, vamos preguntando a otra persona, ¿no? A la señorita Rosales de la Cruz, también la veo ahí. A ver, señorita, ¿qué? Sí, profesor. Muy bien, señorita, contésteme por favor la pregunta. ¿Qué significa 3.57 soles? Es el costo de cada calor o energía utilizada. ¿Pero para qué? Para calentar el agua. Respóndalo, digamos, a su jefe, ¿no? Oye, ya me dice, la respuesta es 3.57, ¿pero qué cosa le he preguntado? ¿No? Acá me responde la señorita, a ver, trate usted de responderme. ¿Qué significa? ¿Es el costo ¿para qué? ¿Calentar? Para calentar el agua. ¿Pero qué cantidad de agua, señorita? Ya, 50, para calentar 50 kilogramos de agua. Claro, ¿desde qué temperatura? Ya, desde la temperatura de 20 grados Celsius a 85,6 grados Celsius. Muy bien, esa es la respuesta correcta, ¿no? Cuando le preguntan eso, ese es el costo en soles, el proceso en el cual yo voy a calentar 50 kilogramos de agua que inicialmente están a 20 grados Celsius hasta 85.6 grados Celsius. Muy bien, señorita, muy bien. Así es, pero la respuesta tiene que ser completa, ¿ya? Porque hay personas, por ejemplo, que no entienden esto, ¿no? No lo entienden. Nosotros tenemos que explicarlo en forma correcta. Me dicen acá, el señor Clemente Arevalo me dice el costo del proceso. Claro, es el costo del proceso, ¿no? Siempre y cuando el proceso sea conocido por la persona que haga pregunta, ¿no? Es el costo que se requiere para calentar, ¿no? Me dice el señor González,
el agua de 20 grados hasta 85.6. Muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Es excelente sus respuestas. Y tienen que ser, digamos, la respuesta tiene que ser así, amplia, ¿no? Una respuesta, una pregunta, un número tiene que expresar algo, pero hay que darle sentido, ¿no? Porque si le digo solamente 3.57 soles, la gente no me entiende, ¿no? Pero, ¿respuesta a qué es eso? ¿No? Entonces siempre tenemos que ser en ese aspecto bastante claros, ¿ya? Okay. Muy bien. Este grafiquito que ustedes ven acá me va a permitir ir hacia avanzar un poquito más en el curso, ¿no? En cuanto a lo que es el tratamiento térmico del agua, ¿no? Hemos dicho, jóvenes, que existen dos tipos de calor. El que hemos mencionado hasta ahorita, ¿no? Es lo que se llama el calor sensible, ¿no? Es el calor que se puede, digamos, marcar con un termómetro, ¿no? Siempre hemos mencionado, este problemita, por ejemplo, que está acá, ¿qué cosa es lo que ha cambiado? Ha cambiado la temperatura, de 45 a 90. Y en esta pregunta que tenemos acá, ha cambiado desde 20 hasta 85.6, ¿no? O sea, ha habido ¿cómo se llama? Se llama el calor sensible, o sea, el calor se determina mediante el termómetro, ¿no? Pero hay etapas en las cuales no pasa esto, ¿no? No pasa esto, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo tengo hielo, ¿no? Y he logrado calentar al hielo hasta, digamos, hasta 0 grados Celsius, ¿no? Calenté acá. Estoy en este punto, ¿no? Mi hielo de menos 20 grados Celsius lo he calentado, ¿no? Mediante lo que es calor sensible. Acá he aplicado mi fórmula, calor sensible es igual a masa por calor específico por delta de T, ¿no? Mi fórmula que tengo, ¿no? Y ese calor, yo puedo averiguar acá qué cantidad de energía he invertido para calentar un pedazo de hielo desde menos 20 grados hasta 0 grados, ¿no? Entonces ese calor se determina por la temperatura, ¿no? En este caso es calor sensible, calor que se siente, ¿no? Pero cuando llego a 0 grados Celsius, ¿no? Y comienzo a ingresar energía, ¿no? Comienzo a ingresar energía acá, ¿no? Acá es energía, está en kilojoules, ¿no? Estoy ingresando energía, ¿no? El pedacito de hielo está caminando por acá, está yendo por acá, llega hasta 0 grados centígrados, ¿no? Y comienzo a agregarle más energía. Y veo que la temperatura no sube, por acá está la temperatura, esta es temperatura, ¿no? El grado Celsius, ¿no? Y la temperatura no sube. Acá de menos 20 a 0 sí subía. Pero cuando llegué a 0 grados centígrados, le agrego más energía y no sube la temperatura, sigue estando en 0. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en este vallecito? De este punto a este punto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? A ver. Si observamos, jóvenes, acá el hielo está en forma sólida. Cuando llega a 0 grados Celsius, ¿no? Comienza a derretirse el hielo, ¿no? Toda la energía que yo voy a agregar acá, ¿no? Que se llama calor latente, esta energía no va a hacer que el agua se caliente el hielo, ¿no? Lo que va a hacer es que el hielo comienza a fundirse, ¿no? Y lo que ocurre acá, ya no tenemos solamente hielo, tenemos hielo y agua líquida, ¿no? Entonces, de este punto a este punto, ¿no? La temperatura no va a subir, va a quedar ahí, ¿no? Entonces, ese se llama calor latente, un calor de cambio de fase, ¿no? ¿Qué es un cambio de fase? Es cuando cambia el estado físico. Está pasando de sólido a líquido, ¿no? Y mientras en este proceso voy agregando energía, voy agregando más energía avanzando por acá, ¿no? Y va a haber menor cantidad de hielo y más cantidad de agua líquida, ¿no? Va a llegar a un punto en el cual el hielo se desaparece totalmente y solamente queda agua líquida. Cuando llegue a ese punto, ¿no? Recién la temperatura va a comenzar a subir, ¿no? Comienza a subir. Entonces, este extremo ya no es calor latente, ¿no? Cuando hay cambio de temperatura, ¿no? Se llama calor sensible, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo calor latente y cómo calculo calor sensible? Calor sensible, ustedes ya saben cómo calcular, ¿no? Simplemente es masa por calor específico por delta de T.
Cuando es calor latente es diferente, ¿no? Entonces vamos a continuar con esto. Entonces nuestro hielito, que era menos 20 grados Celsius, ha pasado por un calentamiento hasta 0 grados, se ha fundido, ¿no? A 0 grados Celsius, ¿no? Una vez que se ha fundido, todo el hielo se ha vuelto agua líquida, entonces el hielo sigue caminando por acá, ya se convierte en agua líquida, comienza a calentarse. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a este punto, ¿no? Y este punto es cuando comienza a hervir a 100 grados Celsius. Pues como esta agua está líquida, ¿no? Cuando comienza a hervir, ¿qué pasa? Hay un cambio de fase, ¿no? Hay un cambio de fase. Este cambio de fase también se llama calor latente, porque en este caso se llama calor latente de vaporización. Este calor latente acá se llama calor latente de fusión, ¿no? Se está fundiendo, acá se está vaporizando, ¿no? Entonces, mientras sigo agregando la energía a este hielito, que antes era hielito, sigo agregando la energía, ¿no? Y va a convertirse en una mezcla de agua líquida más vapor, ¿no? Hasta que no se convierta todo el agua líquida en vapor, ¿no? La temperatura no va a subir, va a seguir siendo 100, ¿no? Seguir siendo ahí. Avanzando el hielito, ¿no? Y sigue estando a 100. Una vez que todo el agua líquida se ha terminado, ¿no? Recién todo se convierte en vapor, ahí recién comienza a subir la temperatura. Y esto vendría a ser calor sensible, ¿no? Calor sensible. Okay. Entonces, vean, esto nos sirve para, este diagrama nos sirve para averiguar, ¿no? Todas las etapas de energía que va a pasar un pedacito de hielo, ¿no? Este pedacito de hielo de menos 20 grados, digamos que quiero averiguar cuánta energía ha invertido, ¿no? Cuánta energía se ha agregado, ¿no? Para convertir este pedacito de hielo, que está a menos 20 grados, hasta 120 grados Celsius, que es vapor. Tendría que sumar, ¿no? Tendría que sumar este QS1 más QL más QS más este QL más este QS que está acá. Entonces sería una suma, ¿no? De lo que es los calores que están involucrados en este proceso. Muy bien, profesor, pero ¿cómo calculo QL? QL es más fácil, ¿no? QL, que es el calor latente, y para los dos se aplica, ¿no? El calor latente es igual a masa, ¿no? Masa por calor, ¿no? Por L, ¿no? Por L. Masa por L. Y L viene a ser el calor latente de vaporización o calor latente de fusión, ¿no? Entonces, acá tengo puede ser de vapor, ¿no? O puede ser también masa por calor latente de fusión. Este LB y este LF están dentro de lo que es el cálculo de la energía, ¿no? Acá tengo, ¿no? Este 334 vendría a ser, ¿no? El calor latente de fusión. O sea, LF es igual a 334.1 kilojoules por kilogramo. No, acá kilojoules. Y LB, que es el calor latente de vaporización, es igual a 2.260, no, creo que está acá, ¿no? 1.600 kilojoules por kilogramo. Esto es igual a LB. ¿Y esto es igual a qué? LF. ¿Ya? ¿Qué significa esto? LF y LB, ¿no? Significa, a ver, si tenemos esa cantidad, quiere decir que yo, si tomando esa cantidad, si yo tuviera, ¿no?, 1 kilogramo de hielo, ¿no?, y quisiera fundirlo, quisiera convertirle todo ese hielo en, digamos, en agua líquida, ¿no?, porque la fusión es eso, tendría que ingresar ¿cuánta energía al sistema? 334.1 kilojoules por cada kilogramo de hielo para fundir, ¿no? Y LB, ¿qué significa? ¿No? Que si yo tuviera 1 kilogramo de agua, ¿no?, y quisiera convertirlo en vapor, tendría que invertir 2.260 kilojoules. Entonces, eso es, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que es, acá lo hemos visto, ¿cuál es la diferencia, joven? A ver si alguien me dice.
está más atento, me dice, ¿cuál es la diferencia entre QS y QL? A ver, diferencia. ¿Cuál será la diferencia? A ver, ¿alguien me responde, jóvenes? Me dice, alguien me dijo cambio de fase, me dice, ¿no? Cambio de fase. Pero no sé cuál es. Es cuando el QS sería cuando se da el cambio de fase, cuando cambia su temperatura, y el QL es cuando se mantiene, no hay cambio de temperatura, sino es constante. Sí, pero dijo algo inexacto con el QS, dijo cambio de fase. El QS justamente es aquel en el cual no hay cambio de fase, ¿ya? Y el QL sí hay cambio de fase. Eso sí, correcto. Pero sí está bien el concepto, pero sí, inicialmente me dijo que el QS tenía que ver con el cambio de fase. No, el QS no. En el QS no hay cambio de fase, ¿no? Siempre trabajamos o bien en estado líquido, o bien en estado sólido, o bien en estado gaseoso, ¿no? Porque hay una... acá usted ve, ¿no? Usted ve cuando hay un cambio de temperatura, quiere decir que no hay cambio de fase, ¿no? Y estoy trabajando solamente trabajo con agua pura, o trabajo con vapor puro, o trabajo con hielo puro, ¿no? No hay una mezcla, ¿no? Y eso tiene que ver con el QS, ¿no? Cuando no hay un cambio de fase, hay lo que se dice una diferencia de temperatura, ¿no? Cuando está el QL, ¿hay cambio de temperatura? No hay, ¿no? No hay, no existe acá. No existe, ¿no? Porque mire, estoy en este valle, de acá hasta acá hay cambio de temperatura, no, porque sigue siendo 100. De este punto a este punto, ¿tengo cambio de temperatura? No, porque sigue siendo 0. ¿Ya? Entonces, ¿alguien quiera de repente completar la idea? A ver, otra persona. Pregunto. A ver, vamos a preguntar, ¿ya? ¿Quién está acá? Milagros, ¿está? Milagros de Los Ángeles, Cipriano. Buenos días, buenas tardes, creo que ya, porque somos las 12. Buenas tardes, señorita. Profesor. Buenas tardes, señorita. Disculpe. Profesor, el calor sensible es cuando aumenta la temperatura. También, claro, hay un cambio de temperatura, sí, buena observación. Y en el latente ya no aumenta la temperatura, sino que se queda en el cambio de la fase. Muy bien. Ya sea claro, un sólido, líquido. O gas o vapor. Vapor. ¿No? Muy bien, buena observación, ¿no? Claro. Pues cuando les mencionen, jóvenes, un estado con cierta temperatura y un estado final con otra temperatura, entonces estamos hablando de calor sensible, ¿no? Y cuando no lo mencionen, quiere decir que estamos hablando de calor latente. Pero hay otros procesos que implican los dos, tanto calor sensible como calor latente, ¿no? Como les decía antes, ¿no? Este pedacito de hielo que está a menos 20 grados, ¿no? Hasta que llegue hasta menos 120 grados, ¿no? Ha tenido que pasar por, ¿no? Calor sensible, calor latente, calor sensible, calor latente, calor sensible. Entonces, si le dicen el cambio energético, tendría que sumar este calor, más este, más este, más este, más este. Son 5 parámetros que usted debe hacer el cálculo, ¿no? Vea, eso es un poquito complicado, ¿no? A veces yo me despierto de mal carácter y lo pongo en un examen, ¿no? Pero usted debería tener la teoría para poder resolver ese tipo de problemas con lo que estamos mencionando en este momento, ¿ya? Bien, joven, entonces, esto es con lo que hemos hablado. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? A ver, un ejemplo para calcular, el último ejemplo. Dice, calcular la energía en kilojoules para convertir 30 kilogramos de agua, ¿no? A 100 grados Celsius en vapor a 100 grados Celsius, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué vamos a aplicar acá? ¿Calor latente o calor sensible? ¿Hay cambio térmico ahí? ¿O hay cambio de temperatura? ¿No? Acá tengo, si ustedes van... Ponemos acá. Calor latente. Calor latente. Calor latente.
no cambia la temperatura. Muy bien, una buena observación. Acá la temperatura es 100, ¿no? Y acá es lo mismo, la temperatura es 100, ¿no? Oye, pero, y me pide la energía, ¿no? Acá tengo agua líquida, y acá tengo vapor, ¿no? O sea, ¿en qué se ha invertido la energía que ha ingresado al sistema? Si no he elevado la temperatura, ¿en qué se ha invertido? En un cambio de fase, ¿no? Porque acá tengo líquido, tengo vapor, ¿no? Toda la energía que yo voy a calcular se ha invertido en cambiar de fase de líquido a vapor, en este caso, ¿no? Entonces, por lo pronto, entonces, ambos están a 100 grados Celsius. No ha habido un cambio energético en visto por un termómetro, ¿no? Pongo acá el termómetro, sigue siendo 100. Pongo acá, sigue siendo 100, ¿no? Toda la energía que estoy ingresando se convierte en cambio de fase. Entonces, calcular la energía en kilojoules, ¿no? Entonces, ustedes aplicar QL es igual a ¿qué? ¿No? Es igual a masa por el calor latente de, en este caso, de vaporización, ¿no? Entonces, vaporización tenemos, ¿sí? Calor latente de vaporización es 2.260 kilojoules sobre kilogramo, masa es igual a 30 kilogramos, ¿no? Hacemos la operación y nos sale 67.800 kilojoules, ¿no? Muy bien, pero ¿qué significa eso? A ver, mis jóvenes. ¿Estará la señorita Tania Beatriz? Creo que ya se fue a almorzar. Está, ¿no? De repente, si no tiene micrófono, señorita, me puede responder por el chat. Muy bien, señor Clemente Arevalo respondió cambio de fase, ¿no? A ver. La señorita Talia me dijo, profesor, QS es cuando no existe ningún cambio, como se observa en el diagrama, y QL si existe un cambio de temperatura. Creo que no, ¿no? Creo que no. A ver. El señor Álvaro Mogrovejo me responde, es la energía que se necesita para que se realice el cambio de fase. Bien, sí, también, es una buena respuesta, ¿no? Pero sería muy más claro si usted menciona los parámetros del problema, ¿no? Es la energía que debo utilizar para poder convertir, ¿no? 30 kilogramos de agua líquida en 30 kilogramos de agua en vapor, ¿no? Entonces sería mucho más claro, ¿no? ¿Ya? ¿Se fue? ¿Aló? ¿Aló? Confírmeme si me están escuchando, he tenido un problema de línea. ¿Aló? Sí, profesor. ¿Ya? Ah, ya. Muy bien, el señor Jean-Pierre González me dice, también me responde, muy bien. 67.800 kilojoules es la energía que se necesita para convertir 30 kilogramos de agua de 100 gramos a vapor, ¿no? Entonces, muy bien. Pero ahí podría averiguar, poner ahí 30 kilogramos de agua líquida, ¿ya? Porque como hay cambio de fase, no sé a qué tipo de agua se está refiriendo. Ok, muy bien, jóvenes, muy bien, muy bien. Los felicito a todos ustedes. Las personas que también traten de estar en atención, por favor, ¿ya? Porque a veces hago preguntas y quisiera que todos estén atentos, porque la clase, bueno, yo soy un poco aburrido, ¿sí? Lo reconozco, pero tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos que estudiar y vamos a ver que el tiempo pasa rápido, ¿no? O sea, traten de soportarme en ese tiempo que puedo tomar de ustedes, ¿ya? Entonces, jóvenes, para que ustedes practiquen, ¿no? Ya le he dado a la señorita delegada 3 preguntas, que es la tarea para la próxima clase, ¿no? Todos deben hacerlo, ¿no? La próxima clase en el chat, cuando ustedes inscriban su nombre,
y su DNI como presencia, también incluyan el archivito donde está el trabajo que ustedes han desarrollado, ¿ya? Bien, jóvenes, si hubieran alguna pregunta, yo estoy dispuesto a responderlo. Si no, ya nos vemos la semana que viene, nos vemos en la clase del día miércoles, ¿ya? Jóvenes. Sí, sí, ya, el PPT, sí, ya está ya publicado el PPT en en el Facebook, ¿ya? Está en la página aquí mismo, Banner, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta? La señorita Scarlett Chiara levantó la mano, ¿sí? ¿Talía? ¿La tarea para cuándo se le va a presentar? Para la próxima clase, señorita, para el próximo viernes sería, ¿no? ¿Se le va a enviar a su correo? No, en el momento en que usted ingrese a la clase de la semana que viene, ¿no? Donde va a poner su nombre ahí, lo pone ahí, ¿no? Lo engancha ahí, ¿ya? En el chat, ¿ya? Es una hojita, pues, de Word, será, ¿no? Una hoja de Word. Pues son 3 preguntas pequeñas, ¿ya? Ya la señorita delegada darles información. Muy bien, jóvenes, gracias. Gracias. Señor Bautista, hay una tarea, ya la señorita delegada lo tiene. Pues también está, es individual, ¿ya? Es individual. Pero traten de hacerlo ustedes, ¿ya? Si tienen alguna duda, pregunten. Bien, jóvenes, gracias por su presencia hoy día. Espero que todos estén bien, cuídense bastante y hagan la tarea, pues, ¿no? Para la próxima clase. Nos vemos el día miércoles. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, profesor.